Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Gracias por acompañarnos. Es nuestra sincera oración que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre ti y los tuyos. Al iniciar este repaso, te instamos a compartirlo con tus contactos, familiares y amigos, para que así muchos sean bendecidos. Amén. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Así sea. Bueno, Mar, en esta ocasión recordamos con cariño a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo del hermoso país de Costa Rica. Pura vida, ¿no es cierto? Durante el esfuerzo de evangelismo de La Voz de la Esperanza en ese país. Fuimos grandemente bendecidos. Claro que sí. Colaboraron 24 evangelistas, también estudiantes de teología de la Universidad Adventista de Centroamérica y cientos de fieles hermanos y hermanas que apoyaron las reuniones y los eventos. Para gloria y honra de Dios, se bautizaron más de 1,800. Fue 1825. Gloria a Dios, preciosas almas para el Salvador. Saludamos a los pastores, líderes, a nuestros hermanos, hermanas, que siempre participan en la predicación del Evangelio. Amén. Dios siga bendiciendo la obra en Costa Rica. ¿Saben? El blanco era nada más 1,000 almas. Y Dios dijo, no, ese blanco no, les voy a dar más. Y Dios, así fue. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bien, estaremos repasando la lección número 7 para el 17 de mayo. Se titula Fundamentos de la Profecía. Pero para comenzar, elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio de poder abrir tu santa palabra, Amén. Extraer esas verdades que tanto necesitamos para nuestra vida espiritual Amén. Y nuestra preparación para la eternidad. Amén. Aliméntanos de acuerdo a tu voluntad. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Cada texto presentado en este estudio nos ayuda a comprender más las profecías. Así es. Te pregunto, ¿cuáles crees que son los principios fundamentales para interpretarlas? ¿Cómo puedes confirmar que las profecías son la comunicación perfecta de Dios con nosotros y no algo para satisfacer nuestra curiosidad? El texto de esta semana se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 8. Y dice así: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La respuesta de Isaías. Tremendo, certera, no quejándose, No. Que no puedo, que esto, que lo otro. No, Fue una respuesta decisiva. Él tenía un gran deseo, que Israel pudiera ser salvo. Y a partir de ese evento de la visión, la tarea más importante para Isaías fue diseminar el mensaje divino de amonestación y esperanza a fin de que su pueblo pudiera captar la visión del amor y la santidad de Dios. Para entender la temática de la lección de esta semana, debemos recordar que el derecho de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador. Amén. Sabes, hermano, no hay duda de que la profecía forma parte de la evidencia. Pero en otro sentido, nuestra mayor atención debería dirigirse a la naturaleza y el carácter del Dios que cumple la profecía. Y al descubrir el carácter justo de Dios, comenzamos a entender cómo y por qué nosotros, como seres humanos pecadores, carecemos de su gloria. Claramente, la profecía es verdadera. Sin embargo, ninguno de nosotros querría tener una relación con un Dios como lo describe Satanás, el enemigo. Consecuentemente, debemos observar no solo los acontecimientos, sino también las razones y las consecuencias de la profecía.
Dios siempre obra para bien. Sin embargo, en este mundo de pecado suceden cosas trágicas, problemáticas. En definitiva, necesitamos aprender de la historia que el pecado es sumamente corrosivo para el reino y los métodos de Dios. Necesitamos entender que los inocentes sufren junto con los culpables y que incluso Dios se ve afectado. El problema para entender los fundamentos de la profecía en realidad yace en una cuestión de certidumbre. No solo concierne al hecho de que Dios sea digno de confianza para cumplir la profecía, sino también si nosotros podemos confiar en Él para dirigir el universo con sabiduría. Además, Nessie, y aquí viene, debemos saber si nos sentiremos cómodos y felices en la presencia de Dios. Entonces surgen las preguntas. ¿Confiamos lo suficiente en Dios como para entregarnos enteramente a Él? ¿Le permitiremos que repare el daño causado por el pecado? ¿Que nos sane de la enfermedad del mal y regenere en nosotros su imagen divina? Solo si respondemos positivamente podremos decir que verdaderamente confiamos en Dios. Claro que sí. Bueno, en este estudio vamos a basar particularmente cómo interpretamos la profecía. Aunque claro, el mismo enfoque deberíamos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Debemos examinar, debemos comprender y debemos aceptar la evidencia. De hecho, este es el mismo principio fundamental que sustenta el método científico. Claro. El aspecto esencial, hermanos, es evaluar y pensar lógicamente sobre lo que se presenta, extrayendo las conclusiones correctas. Sobre todo, buscamos un sentido en particular, el sentido que fue originalmente intencionado por Dios, quien es nuestra fuente de vida. Esta semana profundizaremos nuestro entendimiento de la visión de la sala del trono. Así será. Consideraremos cómo la raza humana se relaciona con un Dios santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura. Amén. Y nos acerca al trono celestial. Indudablemente Dios planea restaurarnos para que volvamos a revelar su gloria al resto de la creación. Amén. La Biblia nos provee pistas importantes que nos ayudan a comprender y apreciar el elevado llamado que Dios nos extiende a todos los que somos pecadores perdonados y también redimidos, mis hermanos. Maravilloso. Entonces, hermano, hermana, confiemos en la seguridad de nuestra meta final. ¿Cuál es esa meta final? La vida eterna. La rebelión humana llegará a su fin. Gloria a Dios. Y en forma maravillosa, el carácter amoroso, abnegado y sacrificado de Dios brillará aún más que en su diseño original para la humanidad. Aunque Dios nunca tuvo, la intención de que la humanidad cayera, ¿no es cierto? A través de la cruz el amor divino se ha manifestado notablemente. Dios es definitivamente el fundamento de todo lo bueno. Él es creador de todas las cosas buenas, animadas e inanimadas. Muy cierto. Bien. Analicemos entonces la lección del domingo 11 de mayo titulada Aquí estoy, envíame a mí. La lección nos cuenta que hace años cierta iglesia decidió renovar un sótano anticuado para crear un nuevo salón para la confraternización. Una de las primeras cosas que hicieron fue instalar luces nuevas creyendo que harían que el espacio se viera mejor. No está mal. Sin embargo,
Una vez instaladas, el espacio se veía aún peor, porque las luces brillantes revelaban las imperfecciones que antes pasaban inadvertidas. Wow, tremendo eso. Y algo así, hermanos, le sucedió al profeta Isaías. Sí, la asombrosa visión que él tuvo del trono de Dios lo dejó dolorosamente consciente de sus propias deficiencias. Y se lamentó en Isaías 6:5. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Qué maravilloso! Isaías anteriormente ya había pronunciado ayes sobre los pecadores del pueblo de Dios. Ahora, lleno de pavor, al encontrarse en la presencia del Dios Santo, sintió profundamente las imperfecciones de su propio carácter. Nosotros definitivamente sentiríamos lo mismo si de repente fuéramos escoltados ante la presencia del propio Dios, de nuestro Señor. Su luz es tan brillante e intensa como para eliminar todas nuestras excusas. En la presencia de Dios sentimos que estamos perdidos. La visión de la santidad y gloria de Dios proporcionó a Isaías una idea de la pecaminosidad, de la insignificancia del ser humano. Al contemplar a Dios y luego mirarse a sí mismo, Isaías comprendió que él no era nada en comparación con el Dios eterno. En la presencia del Santo de Israel, él vio su culpabilidad. Si lo comparamos con otros personajes bíblicos, Moisés ocultó su rostro cuando entró en la presencia de Dios. Y Job se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza. Así fue como Isaías reconoció que nuestro pecado significa nuestra ruina y que su resultado es la muerte. Pero en verdad, el joven profeta recibió la sorpresa de su vida. En Isaías capítulo 6, versículos 6 al 8, vemos que en lugar de abandonarnos a las consecuencias de nuestra transgresión, Dios nos acerca a Él con amor. Gloria a Dios. Ahí vemos que Isaías fue purificado de su pecado. Un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Wow. Probablemente se trataba de un carbón encendido, tomado del altar del incienso, donde se intercedía por el pueblo de Dios. Maravilloso, ¿no es cierto? Es interesante, hermanos, que la palabra serafín significa el que arde. Observemos también en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, la descripción que Jesús hizo del ministerio de Juan el Bautista en Juan capítulo 5, versículo 35, cuando dijo: Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aunque por supuesto Juan el Bautista era pecador. Sí. Él necesitaba gracia y salvación. Pero su ministerio señaló al único que traería gracia y salvación. Y así fue como Jesús vino, como la representación perfecta de la gloria del Padre. De la misma manera que a Juan el Bautista, Dios previamente envió al joven Isaías, un pecador, quien fue tocado por el fuego de uno de los serafines del cielo. Wow. ¿Sabes, hermano? Isaías recibió la visión del llamamiento divino cuando tenía unos 20 años de edad, aproximadamente en el año 740 a.C. Eso ocurrió durante el reinado de Usías. Notemos que cuando el carbón encendido tocó sus labios, sus pecados fueron perdonados y al instante fue considerado apto para estar en la presencia de Dios. Y más que eso, Isaías también fue comisionado para representar a Dios ante todo el mundo.
Notemos que el carbón encendido del altar representaba el poder refinador y purificador de la gracia divina. También significaba una transformación del carácter. Las cosas que sucedieron en ese día, ¿no es cierto? Tremendo, ¿no? Sucedió que de ese momento el único deseo de Isaías era que su pueblo también pudiera experimentar esa misma obra de purificación, de transformación. ¿Y qué de nosotros, hermano, hermana? Esa debería ser nuestra mayor necesidad hoy, que nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. Bueno, claramente, hasta que nuestras mentes se acerquen sinceramente a Dios, nuestra vida es un vano engaño. Sí lo es. Caminamos en la oscuridad y distinguimos con dificultad la verdad de la falsedad. Muy cierto. Pero cuando salimos a la luz, percibimos la diferencia. Oh, sí. Comparto el comentario de Juan Calvino en cuanto a Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Allí se explica lo siguiente: el profeta quiso decir que estaba tan aterrorizado como para parecerse a un hombre muerto. Y ciertamente no debemos sorprendernos de esto, porque el hombre, en lo que se refiere a la carne, debe reducirse a nada para que pueda ser renovado por Dios. Hasta que Dios se nos revela, no pensamos que somos hombres, más bien pensamos que somos dioses. Pero cuando hemos visto a Dios, comenzamos a sentir lo que realmente somos. De ahí surge la verdadera humildad, que consiste en que un hombre no hace reclamos por sí mismo, pues depende totalmente de Dios. Maravilloso ese comentario, ¿no es cierto? Tremendo. Hermano, hermana, Profundo. Cuando Dios se acerca a nosotros, trae luz con Él. Gloria a Dios. Trae esa luz para que podamos avistar nuestra inutilidad. Claro. Algo que antes, lógicamente, no podíamos percibir porque teníamos una falsa opinión de nosotros mismos. Solo cuando entendemos nuestras limitaciones, podremos decir al unísono con Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Amén. Hermano, hermana, es nuestra oración que tras ser expiados nuestros pecados por la sangre de Jesús, respondamos tal como lo hizo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Daremos seguimiento con el estudio del lunes, titulada Los dos querubines. Cuando nuestros primeros padres fueron expulsados del jardín del Edén, Dios ofreció la primera profecía, la esperanza del Mesías. Eso lo vemos en la primera profecía, Génesis 3:15. Claro. Luego, Dios estableció un símbolo poderoso a la entrada del Edén. Puso a dos querubines con una luz destellante, una espada encendida para custodiar el camino al árbol de la vida, impidiendo su acceso. No debe pasarnos desapercibido el hecho de que esta escena se asemeja a los querubines que cubrían el arca del pacto, símbolo del trono de Dios, donde yacía la Shequina. Muy cierto. Entonces, la primera aparición terrenal del trono celestial está en esa descripción del jardín del Edén. Notemos, hermanos, los querubines encomendados para guardar el jardín con su espada llameante también nos recuerdan a los querubines que están alrededor del trono celestial de Dios. Sí, los que ministran como flamas de fuego, dice Salmo 104:4. Y los ríos que fluían en el jardín del Edén representan el agua viva, clara como el cristal, que brota del trono de Dios, Apocalipsis 22:2. Más aún, las piedras preciosas aparecen en ambos lugares, en el cielo, Ezequiel 1:26, y en el jardín del Edén, Génesis 2:12. Ahora observemos, no es claro el origen del sustantivo querubín.
El vocablo en sí está probablemente relacionado con la palabra asiria karabu, que significa orar o bendecir. La historia registra que los palacios asirios eran custodiados por grandes colosos alados llamados caribú, medio toros y medio hombres. Quizá una adulteración pagana del registro de los guardianes del Edén instituidos por Dios. Además, en los antiguos templos egipcios hay numerosas representaciones de querubines, criaturas similares a seres humanos, con alas extendidas que protegen el sagrario de la deidad. Curiosamente, una remembranza de seres celestiales que custodiaban el camino del árbol de la vida se conservó en la antigua epopeya mesopotámica de Gilgamesh, quien procuró encontrar la hierba de la vida o la inmortalidad. Se describe que el lugar donde está esa hierba de la vida, hombres como escorpiones vigilan su portón, cuyo terror es terrible. El contemplarlos es muerte, su pavorosa gloria derriba montañas. La Biblia presenta a los querubines como pertenecientes a la clase de seres celestiales, a quienes llamamos ángeles. ¿Saben de sí? Estos seres celestiales están cerca de Dios, claro, y de su trono. Esto lo vemos en Ezequiel 9:3 y Salmo 99:1. Por esa razón, las figuras de querubines debían estar sobre el arca del pacto y en las cortinas del tabernáculo, Éxodo 25:18. Y más tarde los querubines fueron esculpidos en las paredes y puertas del templo. Tremendo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 29. Así es. En Génesis 3, versículo 24, los querubines debían impedir que los pecadores entraran al Edén y accedieran al árbol de la vida. Pero notemos, esos querubines eran también un símbolo de esperanza. Sí, la esperanza de que un día los seres humanos seremos restaurados al paraíso. Leo de Patriarcas y Profetas, página 46 y 47. El jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Por mucho tiempo se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya única entrada estaba vedada por los ángeles vigilantes. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, se lo ha de restaurar más gloriosamente embellecido que al principio. Ahora, la redacción de Génesis 3:24 también es interesante en otro sentido. La Biblia indica que Dios puso a los querubines al oriente del Edén. ¿Sabes, mi hermano? La palabra hebrea original es shakán, el mismo término que significa santuario en Éxodo 25:9, donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Aunque no aparece en la Biblia el sustantivo shekinah, derivado de shakán, que significa la presencia de Dios, su raíz etimológica designa el santuario. Entendamos entonces, hermanos, la luz siempre ha sido símbolo de la presencia divina. Sobre el arca del pacto, la Shekinah, la gloria de Dios, aparecía entre dos querubines sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Y mencionemos algo interesante. La frase una espada encendida en Génesis 3:24 es una traducción inexacta del hebreo. Lo que dice literalmente es un fulgor de espada. Era como el centelleante reflejo de luz de una espada que se revolvía por todos lados, dice,
con gran velocidad, refulgía dardos de luz que irradiaban de un centro intensamente brillante. La frase hebrea mithap peket, traducida como se revolvía por todos lados, significa dándose vuelta a todos lados. Esa forma verbal se usa exclusivamente para expresar una acción única, reflejante, intensa. En este caso, Nesí, significaba que la espada giraba sola sobre sí misma. Esa radiante y viviente luz era la gloria, la Shekinah, la manifestación de la presencia divina. Maravilloso. Así es. Así como la luz, hermanos. La Biblia asocia los querubines con la presencia de Dios, con su trono celestial. Además, la lección menciona que los 24 ancianos que están ante el trono de Dios en Apocalipsis 4 y 5 cantan alabanzas a Dios y declaran su derecho a gobernar como creador de todas las cosas. Esto, lógicamente, nos ayuda a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Hacedor. Maravilloso. Precioso, ¿verdad? Bien, pasemos a la parte del martes 13 de mayo titulada Como carbones encendidos. Los querubines aparecen varias veces en el Antiguo Testamento como seres vivientes o como símbolos hechos de oro. A menudo son representados de pie junto al trono de Dios, irradiando su gloria al universo. Además, artísticamente se bordaron querubines en la cortina que estaba delante del lugar santísimo. Muy cierto. Salmo 18:10 dice el poder supremo de Dios. Allí se describe poéticamente mediante la representación de querubines que transportan a Dios en el aire, dice. Sí. Y recordemos que Dios ordenó que el arca del pacto estuviera coronada por 2 querubines de oro macizo. Tremendo. Un querubín frente al otro, sus alas extendidas hacia adelante. Éxodo 25 del 18 al 20. Hay muchos ejemplos que lo podemos ver. Claro. La lección nos insta a ver las similitudes existentes entre las escenas de Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 14, Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 6, y Apocalipsis capítulo 4, del 1 al 11. Interesante. El profeta Ezequiel se enfrentó a un impresionante despliegue del poder de Dios. Mis hermanos, al principio fue una escena confusa. Coincidía con la difícil situación que atravesaba el pueblo de Dios en ese momento, porque no estaban en la tierra prometida, sino en cautiverio bajo Babilonia. Mientras Ezequiel analizaba la escena, levantó la vista y vio el trono de Dios. Al comparar los textos mencionados anteriormente, observamos los importantes paralelismos entre las visiones en cuanto al trono de Dios. Los seres vivientes que Ezequiel presenció tenían los mismos rostros que los seres de la visión del apóstol Juan. Cara de león, cara de águila, cara de buey y cara de hombre. Las misteriosas criaturas de 4 caras no se nombran específicamente en la descripción inicial de Ezequiel, pero más adelante, en otra escena de la sala del trono, en Ezequiel 10, del 1 al 21, se los llamó querubines. Y podemos comparar esa descripción con la visión de Isaías de los carbones encendidos. Además, los serafines compartían los rostros de los seres vivientes de la visión de Juan. Entonces, Nesí, cuando se veía el trono de Dios en el arca del pacto o en las impresionantes visiones de los profetas, los querubines siempre estaban allí, estaban íntimamente ligados al
trono mismito de Dios. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Increíble, increíble. Ahora, la existencia del trono de Dios en el cielo es antecesora a la creación de la tierra. Sí. Según Jeremías 17:12, el trono de Dios existe desde el principio de la creación del universo. Recordemos que fue en ese contexto celestial donde Lucifer se rebeló y donde surgió el mal. Este detalle es importante, ¿no es cierto? Así es. Porque nos muestra que el problema del pecado es cósmico, hermanos, que afecta a otros mundos, no solo a nosotros aquí en la tierra. Entonces, si el problema del mal es cósmico, la única solución debe ser cósmica. Amén. Definitivamente debe implicar la deposición de Lucifer. En el cielo el mal no existe. Isaías 6:1 describe el trono de Dios como el lugar donde los seres celestiales sirven, alaban y adoran al Rey del universo. Dice el versículo: vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. La localidad del trono celestial ofrece importantes ideas sobre la realidad divina y nos da significativas lecciones, mis hermanos. Claramente, el trono de Dios representa realeza. Dios, Rey de toda su creación, reina y controla todo el universo. Y como la realeza está asociada con la responsabilidad de juicio, todas sus criaturas, incluyendo nosotros, los seres humanos, debemos reconocer a Dios como juez. Aún más, hermanos, Dios es el único que nos puede salvar del mal. Él es nuestro Salvador. Al describir el trono de Dios, la Biblia comprueba que el juicio y la salvación están en las manos de Dios. La Biblia enfatiza que el trono de Dios está en el cielo. El específico local celestial implica que Dios es distinto a su creación. Dios no es un árbol, ni está en un árbol. Dios no deriva de ningún ser humano. Dios es creador, infinitamente inalcanzable en nuestra comprensión. Fíjate, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, dice: Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras. Claramente cualquier teología, cualquier diseño humano de Dios es inadecuado, porque Dios está más allá de nuestro entendimiento. La gloriosa y sublime belleza de su trono transmite una impresión de trascendencia inalcanzable, hermanos. Ezequiel describió que el trono tiene piedras preciosas, en particular lápiz lazuli, el material asociado con la divinidad en el antiguo cercano oriente. ¿Sabe decir? Daniel vio el trono compuesto de llamas. Y en Apocalipsis el trono está rodeado por un arco iris y 7 antorchas de fuego frente a un mar de cristal. Y ese arco iris no es lo que el mundo piensa que es. Claro que no. Un arco iris maravilloso, ¿no es cierto? Sí. En verdad, ante esa exhibición de magnífica y perfecta belleza, solo una respuesta humana es apropiada. Claro. Hermanos. Asombro. Asombro mezclado con humildad y una profunda conciencia de nuestra miseria, de nuestra condición pecaminosa. Por otro lado, el misterio y la belleza perfecta celestial nos instan a dar testimonio de la existencia de Dios. Amén. En nuestra adoración, en nuestras vidas. Testificamos de su existencia al indagar con reverencia la revelación de Dios a través de sus palabras y su creación. Gloria a Dios. La belleza y el misterio de Dios también son un llamado para que nos arrepintamos y le permitamos rehabilitar nuestro carácter pecaminoso. Amén. Además, la belleza y el misterio del trono de Dios nos llama a testificar de la justicia
como principio absoluto de verdad celestial. Amén y amén. Hermano, hermana, cada criatura de Dios fue diseñada para reflejar su gloria, ya sea un ser humano hecho a su imagen o seres angelicales, quienes se encuentran junto a su glorioso trono. Esto en verdad, Omar, es algo que trae a relucir las verdades de ese misterio del trono celestial, ¿no es cierto? Claro. Yo quiero conocer todos esos seres, todos esos, qué hermoso será. Esos protagonistas. Y lo vamos a conocer en persona, ¿no es cierto? Bien, seguiremos con la lección del miércoles, 14 de mayo, titulado Dios entre su pueblo. Qué hermoso, ¿eh? Definitivamente Dios moraba entre su pueblo. El verbo hebreo shakan, morar o habitar, describe la morada de Dios en el santuario terrenal. Cierto. Esto lo puedes tú propiamente leerlo. Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. El verbo shakan también se refiere a la nube que moraba o reposaba sobre el santuario. Esta idea de la morada de Dios fue tan poderosa que dio origen a la palabra Mishkan, tabernáculo, el lugar donde Dios moraba. Bueno, siguiendo la guía de la presencia de Dios en esa nube, los israelitas se detenían, levantaban el tabernáculo y las 12 tribus acampaban a su alrededor. En forma organizada. 3 tribus a cada lado. Allí la presencia de Dios descendía al lugar santísimo y así Dios moraba en medio de su pueblo. ¡Qué hermoso! Ahora, había una tribu dominante en cada uno de los lados del tabernáculo. Según Números capítulo 2, las 4 tribus dominantes eran Judá al este, Rubén al sur, Efraín al oeste y Dan al norte. Y cada una ondeaba su propio estandarte, su bandera para identificarse, ¿no es cierto? Pero sí, espera una cosa. ¿Te das cuenta que Efraín y Dan, en la lista de las 12 tribus de Apocalipsis 7, de los 144,000, no están allí? No están. No. Pecaron contra el Espíritu Santo, esas 2 tribus. Fueron sacadas de la lista. Dan y Efraín. Ese es un tema importantísimo, pero no el de esta lección. No, la Biblia no es explícita describiendo el significado de cada bandera, pero existe una tradición interesante basada en las características tribales descritas en Génesis 49 y Deuteronomio 33, las otras listas. Claro. Se asignaba una cara a cada una de esas tribus. Keil y Delitzsch, en su comentario sobre el Antiguo Testamento, dicen: según la tradición rabínica, el estandarte de Judá tenía la figura de un león, el de Rubén la de un rostro humano, el de Efraín la figura de un buey y el de Dan la de un águila. Los 4 seres vivientes descritos por Ezequiel estaban representados en estos 4 estandartes. Tremendo, sí, tremendo. Qué hermoso es indagar y empezar a conocer más y más. Claro que sí. Ahora, definitivamente, hermanos, sí es posible basar demasiada interpretación en la tradición. Sin embargo, es muy interesante comparar esta antigua tradición con la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén también. Y surge un patrón interesante. Apocalipsis 21, del 12 al 13, dice que hay puertas que representan las tribus en los 4 lados de la ciudad. Apocalipsis 21, 22 dice que el templo de la Nueva Jerusalén es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Entonces, hermanos, las descripciones del campamento de Israel y de la Nueva Jerusalén subrayan un hecho crucial. Dios desea acercar a la humanidad a su trono. La lección nos pregunta:
aunque no estemos en el campamento de Israel, ¿cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios? En el Nuevo Testamento, la noción de la morada de Dios se extendió a la persona cristiana. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es maravilloso saber que Dios mora en nosotros, hermanos. Pero en eso yace una gran responsabilidad. Aunque vivimos en un mundo pecaminoso, debemos cuidar nuestro cuerpo, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlo en buen estado de salud. Esa es la voluntad de Dios. Y mientras lo hacemos, mantenemos la bendita esperanza de que el mal algún día terminará. Cuando el pecado sea destruido, hermanos, podremos morar enteramente en la presencia divina. Cuando eso ocurra, ya no habrá necesidad de un edificio o figuras de querubines para simbolizar la morada de Dios. No habrá necesidad de cuerpos luminosos para iluminar esa morada. El resplandor de la presencia divina proporcionará la luz necesaria. ¿Saben así? La sierva del Señor explica en Consejo para la Iglesia, página 126, lo siguiente: el pueblo de Dios tendrá el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Ahora vemos oscuramente la imagen de Dios reflejada como en un espejo, pero entonces le veremos cara a cara sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Ahí vamos a ver las cosas vivas, reales, no la imagen de lo que eran. Increíble, en verdad. Y añade Elena G. de White en Deseado de todas las gentes, página 688, lo siguiente: cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no le verán como preso, rodeado por una turba. Le verán como Rey del cielo. Cristo volverá en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Miríadas y miríadas y miles de ángeles le escoltarán en su regreso. Todo ojo le verá, y también los que le traspasaron. En lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria, y en su vestidura y en su muslo estará escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ay! Gloria a Dios. Amén. Hermano, hermana, estudiemos la palabra de Dios con ahínco. Amén. Profundicemos nuestro estudio del trono de Dios, porque no fuimos creados solo para este mundo. Nuestro corazón se llena de gozo porque nuestra esperanza radica en saber que Dios nos creó para salvarnos y darnos vida eterna, mis hermanos. Gloria, gloria, gloria sea para Dios. Entonces, hermanos, cada vez que escudriñemos la magnificencia de Dios, hagámoslo con respeto, reconociendo su santidad. Dinos, ¿cómo te comportas tú en la iglesia? ¿Cómo oras? ¿Cómo cantas? ¿Cómo predicas o cuentas a otros de Jesús? ¿Qué testimonio das a tus vecinos, tus familiares, tu cónyuge, tus hijos? Es nuestra oración que la trascendencia del trono de Dios afecte la naturaleza de cómo te relacionas con el Señor y también con los que te rodean. Tremendo, bien. Sí. Analicemos entonces el estudio del jueves 15 de mayo titulada La caída de Lucifer. Esto se pone bueno. Parece enigmática la noción de que Lucifer fue una vez querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Sí, sin duda. Su existencia debería haber sido ayudar a revelar la gloria de Dios al universo.
pero comenzó a considerar su propia gloria, no la de su creador. Comenzó a imaginar que no se le estaba concediendo la deferencia debida. Ezequiel 28 e Isaías 14 explican que lo que provocó la caída de Lucifer fue su orgullo, autoexaltación. Y desde el momento que fue destituido del cielo, ha buscado destruir la confianza en el trono de Dios. Así es. Claro. Ahora, Apocalipsis 14 describe un contraste cautivador. Observamos cómo Lucifer fue removido del Monte Santo, Claro. mientras que los redimidos permanecen en el Monte Sión con el Cordero de Dios. Wow. Veamos esto, hermanos. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén. El ser humano también estuvo allí, lógicamente. Pero a diferencia del destino de Satanás, el ser humano, nosotros, seremos restaurados al paraíso por medio de Cristo. En este contexto, la cita de Elena G. de White es muy ilustrativa en Alza tus ojos, página 59. Fíjate lo que dice. Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia. Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia celestial. A través de las edades eternas, el cielo triunfará porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor. Maravillosa noticia. Gloria a Dios. Estaremos allí en el cielo, pero solo gracias al Evangelio. Ay, Omar, esta temática es en Qué realidad extraordinario que vamos a ocupar el ¿no es lugar que cierto? dejaron los ángeles malignos. Sí, Wow. increíble, hermano, hermana. El tema del Evangelio, de la redención, se encuentra representado gráficamente en la sala del trono celestial, en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman en Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa es una imagen magistral del Amén, Evangelio. amén. La muerte de Jesús por la redención de la humanidad. Ahora, hermanos, observemos también cómo el lenguaje refleja el mensaje del primer ángel, en el que se nos llama a predicar el Evangelio eterno a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Qué poderosa representación de la plenitud de lo que Cristo hizo por el mundo. No hay un solo ser humano en toda la historia de la tierra por quien Cristo no haya muerto. Solo necesitamos conocerlo y, bueno, aceptarlo. Amén. Aunque Satanás logró engañar a muchos seres humanos para que se le unieran en su guerra contra Dios, Cristo ya lo derrotó completamente en la cruz y así aseguró un lugar para cada uno de nosotros, donde antes estuvieron los ángeles que cayeron. Maravillosa noticia. Podemos concordar con la lección del día viernes, donde dice que el escenario final revelará aún más la bondad y el amor de Dios comparado a lo que existía antes de la caída de Lucifer. Muy interesante ese comentario de la lección, porque aunque Dios nunca quiso que existiera el mal, y este es una tragedia de consecuencias eternas, cuando todo haya terminado, la bondad y el amor de Dios se revelarán como no lo habrían hecho si no hubiera surgido el mal. Y este es un profundo pensamiento, hermanos.
Al haber estudiado esta semana los fundamentos de la profecía, no nos queda duda alguna de que Dios es el fundamento de todo lo que es bueno. En verdad, Omar, Amén. en nuestra existencia presente, Sí. debemos aceptar que Dios more en nuestro corazón. Amén. Solo así estaremos preparados para ocupar nuestro lugar en el cielo como redimidos del Señor. Alabamos a Dios por esta lección tan amena. Amén. Ahora, sí, recapitulemos, A ver, como solemos hacerlo siempre. Primer lugar, al ser expiados de nuestros pecados por la sangre de Jesús, exclamamos como Isaías, heme aquí, envíame a mí. en segundo lugar, hay querubines ante el trono celestial. También hay 24 ancianos que declaran el derecho de Cristo de gobernar como creador de todas las cosas. Número 3. Dios diseñó a cada criatura para reflejar su gloria, ya sea ser humano como seres angelicales que se encuentran junto a su trono. Número 4. Dios está en nuestro medio. La trascendencia de su trono debe afectar la naturaleza de cómo nos relacionamos con Él y con los que nos rodean. Y número 5, Satanás sigue su obra destructora, pero Cristo lo derrotó en la cruz, asegurando así un lugar para cada uno de nosotros en el cielo, donde antes estuvieron los ángeles que cayeron. ¡Ah, maravilloso! Tremendo, sí, tremendo. Gracias a Dios por este hermoso estudio de su palabra. Te instamos a compartir este material con tus contactos. Y la semana que viene, acompáñanos otra vez. Amén. La próxima lección se titula En los Salmos, primera parte. Bueno, profecía en los Salmos, ¿no es Claro, cierto? claro, Interesante. claro. Veremos. Además, recuerda conectarte por este mismo medio para oír el tema de este viernes. Estará interesantísimo. El pastor Grieve nos presentará algo maravilloso. Lleva por título Fuego extraño. Claro, era un pecado capital llevar ingredientes equivocados al altar de incienso y poner y hacer fuego extraño. Entonces Vamos a podemos ver. nosotros también presentar Claro, fuego porque extraño. no es solo llevar ese fuego literalmente, sino vamos a ver el caso de los hijos de Aarón y de Elí, y cómo hoy nosotros a veces llevamos fuego extraño con nuestras doctrinas, nuestra forma de ser, nuestra forma de encarar la doctrina. Estimados, es importantísimo este tema, no te lo pierdas. Claro. Sabes, hermano, hermana, te apreciamos en el amor de Cristo y oramos siempre por ti. Agradecemos que también ores por nosotros, por la voz de la esperanza. Nos complace decirte que estamos muy agradecidos por tus ofrendas, Seguro que por sí. tus oraciones, tu apoyo. Amén. Pero siga apoyando al Ministerio de la Voz de la Esperanza, que es la única manera que pueda irradiarse, llevar por medio de la radio, la televisión, la red social, los materiales que ofrecemos, tantas otras cosas, las campañas Seguro que evangelísticas Claro. y diferentes proyectos misioneros. No te lo pierdas, siga apoyando de alguna manera u otra. Nosotros queremos seguir contigo predicando el Evangelio hasta que Cristo venga. Invita a otros a suscribirse también al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Y de nuestra parte, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.